nos ayudaron a cómo entenderlo a él. Empezó se tropezaba, dejó de trabajar, 5 cirugías, pero en cada cirugía él iba perdiendo su motricidad, que hay la ley del amor, que tener esa empatía con nuestros enfermos. Hola, ¿cómo están? Soy su amiga Vero Robles, tanatóloga, y en este nuevo episodio vamos a platicar y a compartir un testimonio muy bonito relacionado con la enfermedad y muerte de la pareja y cómo esta personita ha procesado y ha asimilado y resignificado toda esta situación. Ella es Caro Monive y va a estar padrísimo compartir todo esto con ustedes. Hola, ¿qué tal? Caro, bienvenida, muchas gracias. Gracias por acompañarnos y gracias pues por compartirnos toda tu experiencia de ese gran reto que viviste. Y pues justo nos gustaría que nos empezaras a platicar este proceso de enfermedad y muerte y pues de alguna manera fue un duelo anticipado que viviste hace muchos años con esta experiencia, pero mejor tú compártenos. Sí, claro, muchas gracias Vero por la invitación. Y pues sí, es una historia algo larga, un proceso de diferentes etapas. La primera pues fue la anunciación de una enfermedad que pensábamos que era algo muy ligero, pero pues los médicos fueron diagnosticando a mi esposo siringomielia, quistes en la médula espinal. Entonces el neurólogo nos fue pues diciendo que iba a ir degenerándose, que era una enfermedad crónica y que la película me la platicó cómo iba a ser. Y sí, dicho y hecho, todo fue sucediendo como él nos los fue diciendo. Al principio, pues como todo, un anuncio no esperado, no planeado. A veces uno hace castillos en el aire, sueños, y cuando viene esto, que mueve totalmente el entorno familiar, cada uno. En aquel entonces mis hijos pequeños, de 11 años, la mayor, eh, tengo 2 hijos, Ernesto y Aranza, de 12 Aranza, Ernesto de 9 años, y pues fue muy difícil para ellos, para Ernesto, mi esposo, y fue un esposo más, porque era un hombre muy activo, muy alegre, tenía luz y sonido, era ingeniero Volkswagen, eh, y cuando le vino esto, vaya, se nos movió todo. Más sin embargo, poco a poco, con ayuda de Dios, pudimos ir asimilando poco a poco. Y como nos venían diciendo en la película, ¿no? Iba a perder la movilidad, la motricidad, le iba a costar trabajo respirar, eh, ya no iba a sus funciones fisiológicas no iban ya a funcionar. Más, pues sí fue difícil para él, para mí, para, como repito, los niños. Más con paciencia, con la ley del amor, el hablar, el decir, bueno, ok, esto nos va a tocar vivir, la película está así, le entramos, le entramos, y como familia le entramos. Oye, Caro, perdón que te interrumpa, pero ese primer momento o esa primera etapa, digamos que del diagnóstico, eh, quiero pensar que hubo una etapa donde la vida o la rutina que ustedes tenían de manera normal continuó un poco así. ¿Cuánto tiempo fue a que se empezaran a presentar ya las condiciones en tu esposo? Sí, fue cambiando, ajá,
fue cambiando, todo fue poco a poco. Empezó se tropezaba, le dolía la cabeza, y y así vamos y nos decían ese estrés tanto, pero fue muy difícil. Los niños pues no dormían. Yo, al verlo cómo iba decayendo su salud, pues también era difícil, ¿no? Más sin embargo, eh, lo tomé como un reto, como esto no se va, esto es difícil, está fuerte, pero no nos vamos a acabar ni nos vamos a apagar. Lo recibimos con amor, y si no tanto con amor, lo recibimos, pero tenemos que ser fuertes. Y yo les comentaba a mis hijos y a Ernesto, ¿no? Pues nos vamos a agarrar de Dios. Nosotros creemos en Dios y nos tomamos. Y sí, claro, todo fue cambiando. Eh, Dejó de trabajar. ¿Por qué? Porque le hicieron varias cirugías, 5 cirugías. Pero en cada cirugía él iba perdiendo su motricidad, iba teniendo secuelas, ¿no? Entonces, pues sí era difícil. Pese a que ya sabíamos que pues estaba la situación complicada, a veces venía como que tenía yo esperanza, ¿no? Sí se va, sí, pero pues no, y cada año que pasaba, para esto fueron 15 años, 11, 12 años de que él estuvo enfermo, 12. Los, los 10 primeros años, sí, más o menos, pero los últimos años, donde quedó totalmente, era un bebé, entonces el bebé, pues como todo, cambiar, hacer todo lo que implica Totalmente dependiente. Totalmente dependiente de nosotros. Esa es esa parte. Pero también la parte de los hijos, pues ver a su papá, que después de que era tan activo, el ver a su papá que pues ya en silla de ruedas, oxígeno dependiente, pues era muy difícil. Oye, Caro, y ahorita que mencionas todo esto y tus hijos y cómo lo vivieron y que fue una enfermedad tan larga, ¿recibieron apoyo? Es decir, ¿tuvieron algún acompañamiento? Porque eran muy chiquitos, eran niños, ¿no? Tus hijos. Cuéntanos ahí, o sea, ¿recibieron? Porque el vivir esta situación los 4, no sé si tuvieron la oportunidad de estas válvulas de escape, de una red de apoyo donde cada uno pudiera expresar y hablarse, pero no entre ustedes, sino con alguien más, porque sucede mucho, ¿no? Que por esta parte de no mortificar y de no tu esposo o tú, de ya es suficiente con lo que estamos viviendo y cómo me van a ver llorar y cómo van a ver que yo flaqueo y yo soy fuerte y tienes que ser fuerte y por tus hijos y a lo mejor los hijos yo por mi mamá, y entonces cada quien está desde su trinchera viviendo en soledad o en silencio en la situación, y necesitamos esas válvulas de escape. Esa parte, ¿cómo la transitaron? Pues al principio, pues nosotros, ¿no? Yo siendo la fuerte, ¿verdad? Pero llegó el momento en que no, y que tuvimos que recurrir a una psicóloga. Entonces, pues sí, nos fue ayudando tanto a Ernesto, a mis hijos, porque pues el ellos era como que a su papá todos los días venía, lo veían triste, apagado. Y pues mi hijo se enfocó mucho en andar en el ciclismo. Mi hija también estaba en la escuela, pero sí había ahí algo muy fuerte, y sí nos fueron ayudando cómo llevar
vaya, a mí también, a Ernesto, y sobre todo que pues nos ayudaron a cómo entenderlo a él primero. Había veces que pues no está uno acostumbrado, y decían los niños, es que ya me cansé y eso. A ver, y la psicóloga nos decía, a ver, ven, te vas a sentar un rato en la silla para que tú entiendas cómo está tu papá, ¿no? Y a la niña igual, y le ponían collarines Filadelfia porque se le caía la cabecita. Entonces le ponían el collarín y así, ¿no? Para poderlo entender a él. Después a mí también poderlo comprender, tener mucha paciencia, a él también entendernos que era algo que no esperábamos y que aunque pasaba también, a veces él se convertía también en un bebé, en un niño. Entonces a veces tenía yo a los 3 niños. Entonces llegó el momento en que pues platicábamos, ¿no? A ver, tú eres el papá, no has perdido el rol de papá, ¿no? Que venga, pues trata, esfuérzate de que cuando también entiéndelos, ¿no? Cambia tu chip y, 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 y aunque no tengas el ánimo, recíbelos bien, ¿no? Porque, está bien así, ¿no? O sea, ¿cómo está? Entonces ya se sentaba y hacía la tarea con Erne, con mi hijo y con la niña y así. Entonces, pues, más o menos. Qué interesante y qué importante sobre todo que en una situación, cuando hay un diagnóstico de este tamaño, una enfermedad, qué interesante, qué importante es que el acompañamiento, porque ese acompañamiento que ustedes tuvieron les permitió que se entrenaran, ¿no? Prácticamente se entrenara cada uno, desde tu esposo, que era quien tenía el diagnóstico, y que seguramente estaba pasando por su propio dolor del diagnóstico, y tú también, y tus hijos, pero no solamente es que se entrenen quienes están ahí o que generen esta empatía, la familia, sino la propia persona que está con el diagnóstico. Entonces, generar estas habilidades de afrontamiento y que él también abrazara su situación. Y entonces a partir de ahí, pues más que abrazarla, porque no sé si es que así lo hizo, pero por lo menos se hizo dueño de su situación, sí, de su enfermedad, y cada uno de ustedes de su rol que estaba pues teniendo en ese momento. Y bueno, eso me parece muy importante compartirlo, sí, compartirlo con quien nos esté escuchando, porque justo esto, no vivirlo en silencio, y si nos damos cuenta que no podemos solos, hay que levantar la mano. Si estamos nadando y sentimos que no llegamos a la orillita, es como levantar la mano de pásenme los flotis, ¿no? Pásenme este salvavidas para que podamos llegar. Pero cómo fue eso tan importante, ¿no? Bueno. Y las amistades también. Claro, la red de apoyo. La red de apoyo. Teníamos amigos, estábamos en un grupo que se llamaba Caballeros de Colón, que eran un grupo que ayudaba. Así, y nosotros pues estábamos ahí antes de toda la enfermedad. Entonces ese grupo eran matrimonios, cuando se enteran, se volvieron solidarios con nosotros. En todos los aspectos, en la amistad, económicamente, porque también el tener a alguien en casa enfermo implica más gastos de lo normal, ¿no? Él ya no trabajaba, él estaba en un proceso de pensión, estaba en incapacidades, todo eso, pero llegó el momento en que ya no recibió nada de dinero, y esa fue otra parte, el que a veces uno está acostumbrado a tener todo o vivir, llevas una situación pues, con ritmo, ¿no? Y cuando sucede esto, pues no,
porque todo va girando, todo va cambiando. Y eso nos hizo entender también, porque todo fue una enseñanza. O sea, lo tomamos hasta después, que era por algo y era para algo. Para algo. Entonces, aprendimos a ser muy resilientes, a ser humildes, recibir con humildad lo que te traen. Vaya, estábamos y nuestros amigos llegaban y nos visitaban y como en todo, allá, ahí es donde te das cuenta quiénes son amigos, quiénes no son amigos, de los que dicen que son tus amigos. Y todo fue enseñanzas, fue un aprendizaje. Aprendimos a valorar lo que teníamos, también aprendimos a valorar lo que no teníamos, lo que se nos fue quitado. Te digo, todo fue un aprendizaje y así, amistades, los grupos también estábamos en la iglesia y pues llegaban y eso fue muy bonito también y la gente también bien linda porque pues Ernesto llegó el momento en que aceptó lo que tenía y no lo negaba, o sea, llegó el momento en que aceptó, pero con amor, ¿no? Que era o sea, a veces había momentos en que me desesperaba, güey, es que hoy no hay esto, hay que pagar esto y eso. Y decía, tranquila, no te desesperes, espérate. Y entonces me venía así como, sí, es cierto. Sí, se transmitía sí. esa tranquilidad. Sí. Oye, sí. mira, que con eso que nos acabas de platicar, me parece importante rescatar cómo dentro de una pérdida vienen otras, ¿no? Pérdidas secundarias o vienen en racimo, porque no solamente era la parte de la enfermedad de tu esposo, sino todo lo que hubo alrededor, ¿no? Que perdieron, hubo cambios, hubo que adaptarse al cambio de rutina, a que los hijos vivieran otras cosas, a esta parte de los gastos o de los ingresos, ¿no? Y es importante eso, visibilizar que a veces cuando tenemos una pérdida significativa, viene acompañada de otras. Entonces, aunque es difícil estar preparados o listos, sí podemos desarrollar ciertas habilidades o esto que nos va sucediendo nos regala herramientas que nos pueden ayudar para próximos eventos o próximas situaciones, ¿no? Eso me parece importante. La red de apoyo es un segundo factor que me parece importante también. Contar con una buena red de apoyo e identificarla es también. Identificar esa red de apoyo. Y lo tercero, te iba yo a preguntar de estos 3 valores o 3 fortalezas que tú elegiste o tal vez en el momento no, porque en el momento estamos pasando por la adversidad y no tenemos esa conciencia de elegirlos, pero después, pasado el tiempo, nos damos cuenta que ciertas fortalezas o valores nos sirvieron para afrontar. Te iba a pedir 3, pero mencionaste 2 que me gustaron, que fue resiliencia y humildad. Regálanos un tercero. Pues hay muchos, ¿no? Tuvimos la paciencia, el ser, ¿cómo te diré? Fuimos aprendiendo a valorar, a tener valor de todo. Te digo, hubo muchas, ¿no? Pero de entre esas que te digo, sí, la humildad, el paciente, tolerante, ahí es donde teníamos eso de ser, de mi parte, ¿no? Tolerar.
tener esa pericia, también con los hijos, ¿no? También. Y llegó el momento en que, digo, pues económicamente no había. Y un día mi hijo me dice, ¿me compras una bicicleta de carreras? No, tendría que unos 12 años. Y me digo, no, pues no hay ahorita, ¿no? ¿Y si trabajo? Bueno. Y dice, y mi hija también, es que yo quiero esto y eso. ¿Y si trabajo? Bueno, pues estaban chiquitos, ¿no? Entonces, ¿y tú en qué? Le digo, se llama Aranzazú, le digo, ¿tú en qué trabajas? No, yo ya conseguí trabajo, yo ya puedo trabajar en una tienda de helados, y tú, Neto, no, pues yo voy a trabajar en un club de golf en Cholula, voy a cargar las pelotas y eso, y después en el Club Britannia, yo ya tengo trabajo, y dicho y hecho, ¿no? O sea, ellos también. Bueno, mi mamá no tiene, mi papá, pues yo voy a trabajar, ¿no? Y fui a pedir me pedían la autorización, ¿no? Claro, sin perderles la vista, ¿no? Yo los iba a dejar, los iba a recoger, veía yo el todo como estaba. Y así, ¿no? Hacían la tarea y ya los llevaba yo a trabajar. Sí sentía feo, pero a la vez, pues digo, pues es lo que hay. Y aprendieron, ¿no? Ahora lo veo, pues son personas de bien y no, pues no se mueren de hambre, ¿no? Ellos le buscan, o sea, como de una manera o de otra, pero ellos le buscan, ¿no? Entonces aprendieron. Muy, muy, muy chiquillos. Oye, y entonces, ya para la recta final, mi querida Caro, han pasado 15 años. Y me gustaría que nos compartieras hoy, en tu presente, ¿cuál para qué identificas? El mayor para qué. Porque obviamente no es que haya valido la pena lo que sucedió, sino es una manera de darle sentido a ese dolor y a todo ese proceso, a todo lo que sucedió. Y una manera de darle sentido son aquellos propósitos, ¿no? O el para qué que encontramos en eso. ¿Cuál sería el mayor para qué que rescatas de todo ese dolor, de todo ese proceso? Para ser mejor persona, para ser mejor ser humano, para ser más sensible al dolor de los demás, para ser solidario con alguna persona que esté pasando la situación que pasé, ser solidario y decir, esto no está mal, esto es algo bueno, no se ve, pero en el momento, pero cuando pasan los años y te das, bueno, me voy dando cuenta que crecí espiritualmente, crecí de una manera que tengo mucha, mucha fuerza, mucha resiliencia. Y nada, esto, aunque suene, pues está bonito, ¿no? Porque hay algo, viene algo, vamos allá arriba y yo siempre he tenido eso que es el que Dios algún día te va a dar, te va a pedir, ¿no? Te va a decir, a ver, te di una hija, te di un hijo, ¿qué hiciste de eso? ¿Qué hiciste? ¿Qué participaste ahí, ¿no? Y creo llegar y decir, bueno, mira, tengo la satisfacción de haber cumplido, ¿no? Que hice todo esto por mi familia y para adelante, no sé qué venga después, ¿no? Sí, claro. Pues te admiro muchísimo, eres una mujer muy responsable porque le ha respondido a la vida de una manera hermosísima y con tu testimonio confirmo que en el dolor hay belleza. En el dolor podemos encontrar belleza y podemos encontrar cosas maravillosas
y tener una buena actitud ante eso que nos está pasando, adueñarnos de lo que nos está sucediendo y ser responsables, responderle a la vida de la mejor manera. Así es. Muchas gracias, Carlos. Un mensaje final, un mensajito final, aunque ya dijiste mucho y muy, muy conmovedor lo que nos acabas de compartir, pero un mensajito final a quien esté atravesando, recibiendo un diagnóstico en este momento o que esté cansado por estar siendo el cuidador de un ser querido, ¿qué les podrías decir? Pues que tengan mucha paciencia, que hay la ley del amor, que tener esa empatía con nuestros enfermos, tener esa caridad, esa gran fortaleza para lo que estén sucediendo. No va a ser eterno, nada es eterno, todo va a tener su final y que ojalá que el final pues sea lo mejor posible, ¿no? Y aceptando todo lo que viene, el para algo, siempre va a haber, es para algo y algo bueno, siempre. Claro, compártenos el nombre de tu esposo. Ernesto Arellano Torres. Ernesto Que se Arellano. llamaba, originalmente es Diego Antonio Ernesto Arellano Torres. Sí. Ok. Pues Sí, bueno. murió de 45 años. Muy joven. Muy joven. Muy joven. Muy joven. Sí. Pues aquí está la foto que nos compartes, que trajiste hoy contigo, las arras, y pues con mucho cariño y con mucho respeto, pues le dedicamos este episodio en su memoria. Muchas gracias. Ay, gracias. Te quiero, Yo te también. admiro muchísimo, eres una Gracias. gran persona. Gracias por Muchas haber gracias, estado aquí, Vero. por compartir, por ser tan generoso. Gracias. 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 Gracias a todos. Nos vemos en un próximo episodio.